Buenas tardes. Quería hacerle una consulta con relación al trabajo de la matriz y de la heteroevaluación. Como nosotros se lo enviamos, también teníamos que subirlo a la plataforma, que esa duda tenía. No. Si me la enviaron por correo está bien, y si la enviaron por plataforma está bien. Sí, lo más importante es que la envíen, porque como les digo, así puedo cerrar y mandarles la devolución, porque hay una partecita donde es importante o se considera el envío de la heteroevaluación como un punto. Entonces, no puedo sacar la nota. Revisar las 3 que me mandaron, pero faltan todavía algunos. ¿Ya? Ay. Yo igual le quería preguntar, disculpe, ¿de qué está hablando? Es que llegué hace como literal como 3 minutos y no escuché todo. ¿Es sobre una evaluación final? Sí, es la evaluación final del módulo que viene, de gestión de las artes, que la quinta clase en calendario aparece como una sesión de 4 horas, fecha por definir. De esa estábamos hablando, que esa es probable que sea para el 7 de diciembre. Ya se va a correr una semana. Exacto. Sí. Yo creo que se va a ir dando información a medida que van a pasar las semanitas. Claro. Y bueno, esa evaluación van a estar los 4 últimos docentes del diplomado, o sea, Daniel Riquelme, Dina, Silvana Ayala y Romina Negra. Van a estar haciendo algunas retroalimentaciones de sus proyectos, de lo que vienen trabajando desde el módulo de institucionalidad. Yes. Muchas gracias. De nada. Bien, vamos entonces a comenzar, porque esta es la última clase que me ven, se van a liberar de mí al fin. Y yo espero que... No es de guarda@uct, de guardac@gmail.com. A ver si lo anoto aquí. Profe, Ahí. Sí. Antes que empiece, quería hacer no sé, mis demás compañeros, a Stephanie y a usted igual, que la calificación de la evaluación del módulo anterior a este, el módulo 3, tuvimos que hacer un árbol de medios y fines y una matriz, todo para seguir trabajando al proyecto final, al programa final, y no hemos tenido la calificación. Entonces es difícil seguir trabajando si no sabemos. Sí, yo hablé con el docente anterior y me comentó que este fin de semana debiesen estar todas las evaluaciones. Así que yo le voy a insistir para que ya desde el lunes puedan tener las retroalimentaciones. Ya, muchas gracias. Bien, mándemela entonces a mí para yo mandársela. Ojalá el domingo yo creo que voy a enviarle. Si no están ahí, si no están de aquí al domingo, les mando lo que tengo, ¿ya? Saco la nota con los que tengo ahí. Bien. Ahora sí que entonces aprovechamos la última clase, que yo espero que los inspire, los ponga creativos, para que hagan súper buenas iniciativas en el siguiente módulo y finalmente puedan llevar a cabo sus propuestas. Y eso es lo más importante, que no se traduzcan ideas que queden allí, sino que las puedan concretar y puedan efectivamente, ¿cierto?, trabajar en los territorios donde ustedes están allí centrando todas sus energías. Entonces, voy a compartir aquí para contarles qué es lo que vamos a trabajar hoy día, como última clase. Aquí estoy ahí. Ahí estoy. Entonces, nosotros en este módulo, que era metodologías para la gestión cultural, ¿cierto? Haciendo un poquito de resumen, partimos abordando, ¿cierto?, cómo íbamos a entender la gestión cultural vinculada a las metodologías, y para eso revisamos el tema de la episteme, ¿cierto? Hablamos de los sentidos ético-políticos de la metodología para la gestión cultural y de la gestión cultural en sí misma. La idea de allí también es que ustedes se pudieran situar, ¿cierto?, desde qué lugar estaban haciendo la gestión cultural, y ahí hablamos de distintos gestos en esta lógica, ¿cierto?, de Gómez.
Y luego vimos después en un segundo momento el ciclo de las metodologías y ahí revisamos, ¿cierto?, directamente las metodologías participativas, ¿no? Ahí estuvimos viendo un poco la genealogía de las metodologías participativas, este ciclo, y para eso hicimos esta matriz también de análisis para que ustedes pudieran ver qué tan participativos o no estaban siendo sus iniciativas, ¿no? Es esa matriz que nos ayuda a ver y nos ayuda a profundizar también en nuestras propuestas, en nuestros proyectos. Entonces, luego ustedes hicieron sus presentaciones, ¿no?, con sus temas, muy interesantes todos, por cierto, y la idea de esta clase y última es que nos podamos focalizar un poquitito, ¿cierto?, en tomar algunos elementos de las metodologías para ver cómo entonces entra el tema de lo participativo y cómo nos quedaría una metodología como bien robusta en las propuestas que ustedes están trabajando, y finalizar con el tema de técnicas participativas. Ahí yo puse algunas cosas que vamos a revisar, como cartografías y mapeos, y matrices que nos pueden ayudar a enriquecer nuestras propuestas de gestión cultural. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Antes de comenzar de lleno con el contenido, sí quiero que hagamos un pequeño trabajito en grupo, ¿les parece? Así que ojalá estén por ahí como todos disponibles para poder trabajar en grupo. Va a ser cortito, pero para mí es vital, porque además yo sé que todos ustedes han hecho proyectos, han hecho programas, han estado constantemente en trabajos y saben muy bien qué es una metodología. Entonces me gustaría que en grupo, que van a armar las chicas ahora, de 5 personas más o menos, puedan conversar qué es una metodología y que puedan decir, bueno, qué cosas ustedes consideran, ¿no? Que puedan coincidir, por supuesto, qué cosas ustedes consideran que son fundamentales a la hora de proponer una metodología en un programa o proyecto de gestión cultural. ¿Les parece? Para que podamos conversar por última vez en este módulo ahí ustedes, así que para que hagamos los grupitos. Así que recuerden, ¿qué es una metodología? Y desde su experiencia, ¿cuáles son esos elementos claves para plantear una metodología en un proyecto de gestión cultural? ¿Sí? ¿Cómo lo han hecho en el fondo? Así que armamos los grupos y nos vamos 5 minutos nada más para que después podamos contrarrestar sus conocimientos y a ver si es que les aporto algunos elementos nuevos. O si no, ustedes dicen, estamos súper. Ya, dame un segundito, lo estoy preparando. No sé, ¿podríamos yo empezar? Ya, Mariela. Metralleta. Bueno, nosotros tuvimos Estefanía, Alejandro, Eduardo, Jessica, Roxana, la Mariela, y nos pusimos todos de acuerdo en lo que es metodología. Metodología es un paso a paso que está adaptado a un método que es superior, ¿ya? De un método que puede ser teórico, pero se lleva a terreno. Y por lo tanto se puede reproducir porque hay una cierta forma de hacer, pero que tiene un sello propio porque la metodología la elegimos, la escogimos. Y respecto de experiencias clave o elementos tips, hay una cuestión fundacional que primero es vincularse con las personas. Y además no solamente vincularse, sino que generar una metodología, participativa. Y para llevarla a cabo hay que vincularse con las personas, y esto dentro del proyecto y hacia afuera. También es importante un diagnóstico, decía primero nuestra compañera Estefanía, o sea, generar un buen levantamiento de datos, ¿ya? Para poder ir adaptando estos métodos de formas de hacer, pero sin datos no podemos, es como trabajar a ciegas. Entonces es importante un diagnóstico. También definir etapas, definirse metas. Lo otro es importante es hacer un seguimiento, una evaluación de la metodología que hemos diseñado en papel, pero en realidad ir haciendo una evaluación en la práctica participativa de cómo nos va yendo y hacer adaptaciones. Y dentro de eso de cómo nos va yendo, cómo desarrollamos este método, que también es difícil. Y por lo tanto hay una primera etapa que uno tiene que estar comprometido en el proceso y con esta metodología, creer en ella, porque si no, ¿para qué la vamos a llevar a terreno? ¿Cierto? Y por lo tanto, pero también ser capaz de soltarla, porque en algún momento te vamos a tener que hacer pérdida, dejar de cambiar cosas, modificar de manera radical. Entonces está bien que definamos un método
y un cierto saber hacer que nos comprometemos, porque hay momentos difíciles en el desarrollo de una metodología, pero también ser capaces de soltar algunas cosas y no llevarlas a ultranza. Eso sería nuestra sabiduría para ustedes, de nosotros para todos ustedes. Muchas gracias, muy buenos sabias y sabios había en el grupo, creo que dijeron casi todo lo que uno normalmente, ¿cierto?, considera como lo fundamental para pensar una metodología. Muchas gracias al grupo. Siguientes, ¿quién más quiere compartir sus saberes? ¿Nosotros? Gabriela parece ¿Ya? que... ¿Nosotros? Sí. Ya, Ya. Pau, me va a ir ayudando ahí, vamos complementando. Bueno, nosotros creemos que una metodología es lo definimos como una guía, un paso a paso, como bien decían, una forma ordenada de enfrentar un problema, buscar una solución y plantear una forma de trabajar en definitiva. Creemos que dentro de las cosas que no pueden estar ausentes dentro de una metodología está la definición de objetivos claros, un cronograma de trabajo, un marco teórico, instrumentos de recolección de datos. ¿Qué más, Pau? ¿Algo más había? Espacios de evaluación en todas las fases o etapas de la metodología. Y también habíamos como abierto la pregunta de en qué medida existían formas o maneras de hacer metodologías, pues si eran metodologías más autoritarias, expositivas, participativas, como cuál iba a ser esa orientación y que esa como forma o mirada o lente con la cual íbamos a abordar esa metodología tenía que ir muy como de la par con el marco teórico, con el objetivo profundo, con el sentido de elaborar un proyecto y que esa metodología tenía que ser como patente, como tenía que encarnar, concretar ese sentido profundo del proyecto para los participantes. Eso creo que por ahí iba. Excelente, excelente. Además que ustedes tocan este punto de la coherencia, ¿no?, que uno siempre habla, la coherencia entre los objetivos, el marco teórico, la metodología, que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil a veces lograr esa coherencia, uno a veces plantea cuestiones o de un enfoque participativo y uno ve los objetivos son tremendamente direccionales, así que efectivamente allí el desafío es cómo vamos a ir haciendo que todo nos vaya quedando o dialogue entre sí, cada parte de la propuesta dialogue y se sostenga en sí misma, ¿no? Así que súper bien al grupo. ¿Quién más? Yo creo, mientras alguien más... Ya, Gabriela, adelante. Sí. Que, bueno, en realidad ya está como casi todo súper dicho, pero igual para acotar, como soy la vocera del grupo, que llegamos como a las mismas conclusiones, ¿cierto? Como que es súper necesario tener objetivos claros, ¿cierto? Tener claro cómo los voy a llevar a cabo, indicadores de logro que me permitan determinar, evaluar si efectivamente lo que estamos haciendo está teniendo el impacto que esperamos, a quién está dirigida la actividad, ¿cierto? O lo que sea que se está llevando a cabo, y la ideología y este concepto de los epistemes, ¿cierto? Del gesto gestador. ¿Bajo qué marco vamos a nosotros a estar llevando a cabo esta actividad, ¿cierto? ¿Con qué fin vamos a generar la metodología? Así que eso creo que el resto ya está todo súper dicho, así que... Sí, pero fíjate que es bien interesante porque tú relevas, el grupo me imagino, ¿cierto?, el tema de la episteme, y no siempre es tan obvia cuando se plantean metodología, a veces está tan mecanizado, ¿no?, como todos nos hemos formado en esta lógica, ¿cierto?, de la planificación, de los marcos lógicos, y a veces nos centramos tanto en eso, en la estructura, que olvidamos la episteme que está detrás de la metodología, así que gracias por traerlo a colación. Bien, nos queda todavía un grupo, ¿no? Sí, profe, por acá. Ya diga ahí. Me dejaron como vocera, aquí la paz dispersa. Bueno, como decía Gabriela, está todo dicho, pero dentro del grupo, bueno, quedamos en que la metodología también se basa en conocer el territorio en el cual uno va a trabajar, en el proyecto que se va a dar, conocer a las personas a las que va dirigido o sea,
ya sea programa, proyecto, y para incorporarlo a la metodología de trabajo, ya sean talleres u proyectos que se van a ver. Lo otro es que, lo otro que decían, ya se me olvidó. No, pero es prácticamente el conjunto de lo que dijeron todos nuestros compañeros, de lo que se hablaba del proceso, del paso a paso, de lo que se va a entregar, tanto conocimiento u otras habilidades dentro de. Así que eso es prácticamente para nosotros la metodología. No sé si estará bien, pero es prácticamente aquello. Gracias, Abigail. Sí, ven que ustedes saben muchísimo sobre metodología, imposible, ¿no es cierto? Y el grupo de ustedes está relevando el tema del territorio y los sujetos, y eso es clave, porque desde ahí en el fondo es de dónde o qué lecciones yo voy a hacer. Y lo digo porque no siempre es así. A veces nosotros estamos tan entusiasmados con nuestras propuestas que las llevamos al territorio y no siempre escuchamos lo que el territorio realmente con los sujetos requiere, y a veces son los territorios y los sujetos los que nos van a dar la clave o nos están demandando qué tipo, por ejemplo, de enfoque, qué tipo, por ejemplo, de marcos teóricos, qué tipo de acciones. Entonces eso también no es algo que hay que dar por sentado, ¿no? Ahí estamos todos los grupos, ¿me queda alguno por ahí? Estamos todos. Yo tengo una pregunta ampliada, el que quiera puede abrir el micrófono. Sabiendo que todos ustedes tienen experiencia, mi pregunta es ¿qué es lo más difícil para ustedes de la metodología? ¿En qué se han visto desafiados a la hora de construir una metodología? Eduardo. Buenas tardes. Bueno, a mí me pasa un poquito al revés de lo que hizo este profe, porque para mí, por ejemplo, esta es la primera experiencia formativa a nivel de academia en cuanto a la gestión cultural. Yo vengo de una experiencia comunitaria que finalmente me vi como forzado, entre comillas, porque es algo que yo elegí finalmente, pero a ir aprendiendo porque uno se queda sin herramientas y para que el trabajo tenga resultados hay que tenerlas. Entonces, en mi caso, lo más difícil ha sido un poco validar el conocimiento que uno prácticamente va generando. Porque, por ejemplo, yo había escuchado de los mapeos, pero cosas muy difusas, muy uno que empieza a imaginar qué puede ser. Ayer estaba leyendo el documento que usted dejó y todo lo que plantea, las preguntas que da como ejemplo, los tipos de mapeo que se pueden hacer. Y sí hay mucho que finalmente coincide con lo que yo decía en mi cabeza, yo debería hacer un mapeo de esto aquí con mi equipo. Entonces, de repente, cuando no existe esta formación académica, es confiar un poco en el instinto también de lo que palpamos en el territorio, en nuestro equipo de trabajo, y confiar también en el proyecto, en que está puesto el corazón finalmente en el proyecto que uno está llevando. Entonces, si se equivoca, bueno, nos equivocamos con las mejores intenciones, pero creer también en esa práctica que se adquiere no solo desde la academia, sino que también en la práctica misma. Tal cual. Súper interesante lo que dices, porque efectivamente cuando uno tiene esta experiencia, ¿no? Está ahí in situ en la praxis, ahí funciona mucho lo que se dice, ¿cierto?, de la perspectiva de las estéticas, que uno tiene un conocimiento sensible, porque uno está allí, entonces está viéndose desafiado y a partir de ahí moviliza distintas cosas. Y en este sentido, la formación muchas veces nos ayuda a colocarle nombre a algo que nosotros sabemos, entonces nos hace llevar nuestro trabajo a otro nivel, a un nivel en el que nosotros mismos nos volvemos a encantar a veces. No sé si les ha pasado a veces que uno dice, pero si esto yo lo vengo haciendo y se llamaba así, guau, y uno como que descubre la pólvora ahí y vuelve otra vez a motivarse. Entonces, es interesante esos juegos, ¿no? De cómo uno va colocándole nombre a lo que uno va haciendo, esto que uno hace rato a veces va desarrollando y no sabe cómo profundizar, o te quedaste hasta un nivel, ¿no? Y tiene muchas posibilidades a veces. A veces uno lo que hace es que cambia rápidamente, y no, pues hay que insistir, si tiene distintas capas cada una de las cosas que vamos haciendo. María Loreto, adelante. Sí, hola, hola a todas, a todos. Sí, qué interesante ese último punto que plantea, profe, porque es como gratificatorio cuando uno, como que en el fondo aparece algo más formal, académico, que se ha dedicado quizás años a conceptualizar y ordenar ideas, y tiene un nombre y es como lo que uno decía, sí, es lo que yo pensé, es lo que hago, no sé, es muy significativo. Y sobre lo mismo, lo que quería compartir, que a mí me ha resultado desafiante, pero porque es realmente nuevo, pues en mi experiencia, es el trabajo interdisciplinario, porque
En mi formación original de artista, yo soy escultora y siempre acostumbrada a trabajar individualmente y ahora participo de un colectivo. Entonces, hay muchas decisiones que se toman de manera colectiva en una que cambia toda la lógica, y hoy día, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto con personas que no son artistas y que también nos colaboran. Trabajamos con antropólogos, arqueólogos, entonces es como otras áreas del conocimiento que se integran y que obviamente hay un cruce de conocimiento re interesante y es muy desafiante y al mismo tiempo muy nutricio también. Y eso me parece muy bonito. Tiene el problema que quizás al principio cuesta enganchar, los tiempos son distintos a cuando uno toma decisiones solo, pero creo que es un camino que hay que recorrer en algún minuto de hacerlo. En las artes visuales, yo sé que es como bien particular en las artes visuales por el individualismo que hay. ¿No? A los músicos sé que no les pasa esto, ya ellos de por sí, si están en grupos, bandas, ya trabajan colectivamente. Pero por lo menos lo quería comentar como experiencia, cuando uno trabaja con otras disciplinas, me parece eso muy desafiante, pero no por eso menos importante, al contrario. Sí, sí, tal cual. Tal cual, el trabajo interdisciplinario yo creo que es fundamental para llevar a otro nivel también lo que se viene haciendo, pero es súper desafiante porque cada disciplina es un mundo, un lenguaje, de pronto, cierto, a veces uno se agarra de esos conocimientos y tampoco a veces está tan abierto a transar ciertas cosas para poder llegar a acuerdos. Por eso lo que hablábamos la semana pasada, antepasada con las metodologías participativas, de que hay una fase que es como de autorreflexión. Y esa es súper importante porque tiene que ver con lo que tú acabas de señalar, con poder reconocer en qué pie está cada colectivo, ¿no? En términos, ¿cierto?, de intereses, de visiones, de un montón de cosas, porque ese es el piso que nos va a permitir después asegurar lo que vamos a hacer, ¿no? Y no saltárnoslo, porque ahí hay que ver, y todo lo que tenga que ver con trabajo con colectivo requiere procesos, entonces... y conocerse, porque el proceso es conocerse. Jerry, tienes ahí también la mano levantadita, y de ahí vamos a comenzar con los contenidos también, ¿ya? Jerry. Hola, profe, hola, compañeras, compañeros. Bueno, en mi experiencia, yo trabajo dentro del municipio, dentro del área de la gestión cultural, y lo que yo me he dado cuenta, que quizás también me ha pasado muchas veces, es que cuesta salir de la lógica esa de la buena idea, más que resolver algo. Sí. Muchas veces uno como que, claro, solo ocurren cosas, puede ser una buena idea, puede ser la mejor idea del mundo, pero si no está para el contexto donde uno la quiere implementar, no sirve de nada. Por eso es que es bueno recordar el trabajo que hicimos con el árbol, que siempre considerar de que nos fijemos quizás primero en el centro del problema que queremos abordar, antes de crear una buena idea. Muchas veces yo me he pillado con mucha gente, yo me rodeo con mucha gente que trabaja en la gestión y, claro, traen ideas que quizás funcionaron, no sé, funcionaron en Calama y como funcionó allá, la traen acá prediseñada y es redonda y acá, no sé, por acá la gente es cuadrada. Entonces, como que pues, eso, se queda en la buena idea. Quizás esa puede ser una de las dificultades o problemas que tendremos a la hora de estructurar una metodología, que pensamos que todo sirve para todo. Y la otra es que los objetivos es un problema grande. Uno lee proyectos y por lo general ve errores muy grandes en los objetivos. Objetivos que de repente son muy ambiciosos para el proyecto y para los recursos que uno está postulando. Yo he revisado proyectos, no sé, que a fondos que dan $1 millón y quieren arreglar el mundo, quieren terminar con el cambio climático con $1 millón. Entonces son proyectos que los objetivos están más planteados. Eso también es uno de los problemas grandes que uno ve y que a uno le ha pasado un montón de veces igual. Sí. Tal cual, el criterio de realidad, ¿no?, de las propuestas. Y qué buen punto, porque a veces también, no es que la idea a veces son muy interesantes, pero claro, requieren otros tiempos también, ¿no? Y a veces tenemos ideas que pueden ser a largo plazo y hay que partir por cuestiones que son mucho más concretas y significativas para los contextos, los territorios. Así que efectivamente es así, Jerry. A mí en lo personal también me ha pasado que lo que siento que es un desafío cuando uno piensa en las metodologías es que quede como una metodología consistente y no quede una amalgama de una cantidad de cosas, un popurrí de cosas, ¿cierto? Que al final lo que hace es que se disperse mucho. Entonces, creo que es interesante cómo pensar una metodología que sea clara,
que sea concreta, ¿no? Que permita efectivamente alcanzar lo que quiero alcanzar y no otra cosa. Y no a veces, ¿cierto? Porque está de moda tal cosa, porque hay que usar este enfoque, este otro, pongo todo lo que encuentro porque creo que así, ¿cierto? Me va a quedar aplicable el proyecto o me voy a poder ganar de financiamiento, etcétera. Entonces también allí pensar en la metodología como algo que es simple en el sentido de que es lo mínimo que yo necesito para sostener mi proyecto y no colocar todo lo que pueda sonar muy bonito, pero no tiene nada que ver, digamos, con la idea original y los objetivos que se están planteando allí. ¿Ya? Bien, ahora les voy a compartir aquí para partir. Ahí está. Por supuesto, me pueden interrumpir las veces que ustedes quieran, así que vamos a partir ahí con esto. Aquí vamos a partir como sintetizando un poquito. Muchas de estas cosas ustedes ya las dijeron, porque como les decía, yo sé que ustedes saben harto y que aquí más bien vamos a ir ordenando algunas cuestiones, o puede que a lo mejor les pueda servir para volver a reencantarse con algunos aspectos de la metodología que uno ha olvidado a veces, ¿no? También en la mecánica de estar siempre haciendo proyectos, a veces una cosa que a veces olvida o deja de, y la idea es que ustedes puedan volver a revisar cómo están entendiendo las metodologías asociadas a la gestión cultural y sobre todo a la elaboración de propuestas en este ámbito. Entonces, en este sentido, aquí plantearles algunas preguntas que son clave, ya por ahí ustedes lo decían, que hay que hacerse cuando uno está en un colectivo, de manera individual también, pero previo a pensar en qué metodología vamos a escoger. La primera es, bueno, ¿cómo vamos a hacer lo que se quiere hacer? ¿Cierto? Ahí. Entendiendo que estamos todos sobre la base del consenso que una metodología es un paso a paso, una metodología es cómo vamos a hacer aquello que queremos hacer, ¿no? La metodología es lo que me va a permitir a mí, de alguna manera, asegurar que lo que dije se realice en gran parte, ¿no? Entonces, las preguntas son estas. ¿Cómo vamos a hacer lo que se quiere hacer? Ahí está, el cómo. ¿No? ¿Desde qué perspectiva? Ustedes también ahí algunos lo decían, y aquí aparece el tema de la episteme, pero también de los enfoques, ¿cierto? Y esto nos exige de alguna manera que nos vayamos adentrando en este mundo de conocimientos que están allí a disposición y que nos abren puertas a veces, ¿no? Respecto a cómo entender y cómo leer también ese contexto, esa realidad, porque me va a decir en qué enfatizo más y en qué enfatizo menos. Entonces son decisiones que son políticas también, ¿no? Cada vez que uno va a escoger un enfoque, no es al azar. Hay una intención ahí, hay una preocupación. Los enfoques en las metodologías y en los marcos teóricos en general también está hablando mucho de ustedes en términos de cómo ustedes están entendiendo esa realidad y cómo también se quieren acercar a esa realidad. Entonces es súper interesante eso, porque ahí ya no es una cosa que está ahí como afuera, porque hay gente que se le ocurrió teorizar, hacer enfoques, coloca cosas bonitas allí o cosas difíciles, como dicen mis estudiantes de pregrado, sino que más bien están allí para que uno empiece a posicionarse y empiece a entender la realidad desde algunos énfasis, ¿no? Que son relevantes, por supuesto, para quienes están realizando estas propuestas, ¿no? También allí, ¿por qué de esta forma? Preguntarse también cuando yo escojo o construyo una metodología, piensen al tiro en las metodologías que ustedes ya están proponiendo en sus programas, sobre todo porque en el siguiente módulo ustedes ya van a hacer un proyecto en particular, tal vez no todo el programa, sino que un proyecto en particular. Y desde ahí entonces, bueno, ¿por qué lo van a hacer de esta forma? Pensando en que pueden haber un millón de otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, hay algo que a ustedes los lleva o las lleva a decidir por qué de esta forma y no de otra. Y eso es interesante porque ahí uno empieza a decir, bueno, ¿por qué lo quiero hacer de esta manera? Y ahí uno dice, porque a mí me interesa esto, me interesa, no sé, la participación, porque fíjate que tiene que ver también a veces con mi historia personal, mi historia de vida, territorial, porque yo vengo de un contexto tal X, ¿no? O he vivido ciertas situaciones que hace que en el fondo yo tenga ciertos énfasis. Y eso es importante que ustedes también lo identifiquen porque esos son motores que los llevan ¿no? a disponerse de una cierta manera, a movilizar ciertas cosas y los conecta también con las pasiones, ¿no? Así, solo como ejemplo, yo cuando más vieja empecé a pensar por qué había escogido trabajo social de manera más profunda y por qué ama el trabajo social comunitario, por qué ama después asociado con dispositivos artísticos culturales, y era claro, yo vengo de una zona rural
que además pasaron un montón de situaciones complejas, donde viví ciertas situaciones de discriminación, pero también, ¿cierto?, de sentir que uno era marginado, o las maneras de participar eran distintas, pero también, ¿cierto?, de dinámicas donde la alegría, la felicidad, el festejo se dan de ciertas maneras. Era como obvio que iba a escoger esa área, no me cabía duda, ¿no? Entonces, interesante ese ejercicio también de que ustedes lo puedan hacer, ¿no? ¿Por qué de esa forma? Luego ahí también, ustedes también ya lo mencionaban, bueno, ¿con quiénes lo haremos? Y esa pregunta tiene varios niveles. ¿Con quién en términos de grupo de trabajo, ¿no? ¿Quiénes van a ser aquí mi primer grupo más cercano? O metodologías participativas, en una época se hablaba del grupo motor. ¿Con quiénes vamos a hacer este trabajo? ¿Con quién vamos a impulsar esta iniciativa? Y después, ¿cierto? Como la suerte de anillos, pensar, bueno, ¿a quiénes vamos a involucrar? Lo que en la jerga de los programas o de las políticas públicas, que a mí no me gusta mucho esa jerga, habla, ¿cierto?, de los beneficiarios, pero bueno, desde ahí nos entendemos. Entonces empezamos a entender, a ver los distintos anillos de participación e involucramiento de la gente en nuestro programa. Y hay que preguntárselo, ¿no? Porque no siempre, por mucho que nos pueda gustar lo participativo, ¿cierto?, podemos partir con todos al tiro, o al revés, a veces decimos esto es participativo, en realidad son 2 personas las que están, o 3 personas las que están direccionando todo, y volvemos a entrar en la misma dinámica, ¿cierto?, de la verticalidad. Entonces allí esa pregunta nos lleva a eso, ¿con quiénes lo haremos? Para poder visualizar los distintos niveles de participación que va a tener nuestra iniciativa en la medida, ¿cierto?, de lo posible, porque también ahí ustedes lo decían, la Abigail lo mencionaba con fuerza, ¿cierto?, el tema del territorio, del contexto, ¿no? También tiene que ver con eso. El contexto, el territorio, los sujetos son los que nos van a dar las pistas desde dónde partir y qué tanto nosotros podemos generar tal o cual iniciativa allí. Lo otro importante también, bueno, en qué tiempo, espacio, ¿no? El tiempo, el factor temporalidad, no es solamente decir, ¿cierto?, tengo 3 meses, 6 meses, 7 meses, que es como el tiempo del proyecto, pero también el tiempo del territorio, el tiempo de los sujetos, ¿no? Ustedes que tienen experiencias múltiples, sabemos que no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en zonas rurales que en zonas urbanas, son distintas las temporalidades. No es lo mismo trabajar con ciertos grupos de poblaciones, ¿no? Personas mayores, jóvenes, personas que están, ¿cierto?, en toda en la etapa de la productividad, ¿no? Que después de las 6 de la tarde recién tienen tiempo. Entonces, a eso me refiero con en qué tiempo, espacio. No es solo tiempo del proyecto, sino que los tiempos, las distintas temporalidades que entran en juego en esta iniciativa que yo quiero llevar a cabo, ¿no? Recuerdo un momento que yo estaba trabajando mucho en zonas rurales y claro, uno dice como, bueno, vamos a hacer como un taller a la semana o 2 talleres a la semana, pero después te empiezas a dar cuenta, ¿cierto?, que la gente en ciertos sectores vive en reuniones. Entonces, como una reunión más, y ahí uno se empieza a preguntar, ¿cierto?, bueno, ¿qué voy a aportar yo con esta iniciativa, con estas reuniones? ¿Por qué la gente tiene que venir? Si en realidad ayer estuvo con la gente de INDAP, antes de ayer con la gente de Prodesal, antes ayer con la gente. Entonces, al final, ¿cierto? Hay toda una dinámica que también tengo que considerar para poder determinar con un criterio de realidad el tiempo que va a tener y el ritmo que va a tener nuestro proyecto para que sea significativo al final, para que realmente aporte, ¿no? Y bueno, otra pregunta también, bueno, ¿con qué conocimientos? Que ya también lo decían ustedes allí, aquí hay conocimientos que se movilizan, saberes que se movilizan, ¿no? Entonces también allí identificarlos. ¿Qué conocimientos tenemos nosotros, ¿no? Y lo que no significa que nos quedemos solo con lo que tenemos, ¿ah? También uno puede decir, mira, necesitaríamos estos conocimientos, no están. Y también está bueno identificarlos para saber los desplazamientos que nosotros tenemos que ir haciendo. Y no entrar en lo que decía ayer a veces de que uno descubrió una idea, tiene una iniciativa y al final, ¿cierto? Como cree que es tan buena su idea, te pasas un montón de tiempo reproduciendo lo mismo, cambias el contexto de los sujetos, pero sigues reproduciendo lo mismo. Entonces, esta pregunta también te va a llevar a que uno sea, ¿cierto?, honesto en el sentido, tengo estos conocimientos, con esto partimos, pero también a lo mejor hay que hacer algunos desplazamientos o incorporar otros actores que aporten esos conocimientos también, ¿ya? Lo mismo pasa para las habilidades, los recursos también con los que contamos. Esas son algunas, por supuesto hay más, pero para mí son como al menos las que uno debería partirse haciendo como de fondo al momento de pensar las metodologías en el ámbito de la gestión cultural. Yo no hablé aquí al tiro de las metodologías participativas porque vuelvo a decir,
la idea es que nosotros seamos responsables de lo que proponemos. Entonces, si efectivamente el contexto, ¿cierto? O todas estas variables que estamos viendo acá en términos de las preguntas, permite que planteemos desde un principio una metodología participativa con todo lo que significa, excelente, maravilloso. Pero veíamos las clases anteriores que no siempre es así y a veces vamos a tener, ¿cierto?, algunos momentos donde la participación se va a expresar con más fuerza, ¿sí? Entonces allí, tener allí esos cuidados también. Todas estas preguntas, para mí tienen que ver con al menos 3 dimensiones que están a la base de cómo vamos a entender las metodologías, sobre todo en el ámbito de la gestión cultural. Y digo sobre todo en el ámbito de la gestión cultural porque sabemos que aquí hay procesos que se movilizan, ¿no? O sea, que hay la metodología en sí mismo de la gestión cultural, o para la gestión cultural, o en proyectos de gestión cultural, perdón, son movilizadoras, ¿no? Y en ese sentido, en términos políticos, la invitación es entenderlas como una práctica pedagógica, ¿ya? Una práctica pedagógica en el sentido que nos hablan, ¿cierto? Ya se ven hablando desde de las propuestas más decoloniales, también aquí algunos conocimientos que vienen desde los feminismos, ¿no? Estoy pensando en la Rita Segato, en la Walsh, cuando hablan de la pedagogía, la contrapedagogía, etc. Entonces, la metodología como una práctica pedagógica significa que la misma metodología es un momento de aprendizaje. ¿Ya? Ustedes lo decían allí, ¿no? Uno va aprendiendo allí, uno va dándose cuenta de que si bien tiene una metodología, a veces hay que ser flexibles, porque es cierto, puede estar súper bien diseñada, pero la realidad es dinámica, en los territorios pasan cosas, a la gente le pasan cosas, a nosotros nos pasan cosas, entonces mi metodología tengo que siempre entenderla como una práctica pedagógica, en el sentido de que va a estar todo el rato abriendo espacios de aprendizaje para todos los que estamos involucrados en ese proyecto. Y eso es. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? No pensar que la metodología es una camisa de fuerza, ¿ya? Siempre abierta, ¿no?, a que pueda surgir otros aspectos que incluso no habíamos considerado, porque no eran parte de nuestros conocimientos que teníamos previo al trabajo directo, ¿no? O no habíamos conocido a algunos sectores o sujetos de ese contexto que incorporaron elementos nuevos a nuestro trabajo, a nuestra manera de entender nuestro trabajo. También decimos que es una práctica pedagógica porque como es participativo, está la participación de base, la participación hay que aprenderla. La primera clase lo decíamos, no olvidar también los procesos sociohistóricos, sobre todo el contexto chileno, donde una vez se siente que la participación o la democracia son cuestiones que están dadas, ¿no? Sobre todo a veces para las generaciones más jóvenes que tienen otra experiencia en términos de las democracias, y eso no siempre ha sido así. Entonces todavía, ¿no?, hay mucho que aprender respecto a cómo vivimos, cómo construimos, ¿no?, sociedades más democráticas, sociedades donde son diversas, ¿no?, donde efectivamente salimos de estos patrones hegemónicos, ¿no?, y de control. Entonces, en ese sentido también es una práctica pedagógica, como la propia metodología nos va enseñando y nos va permitiendo abrirnos a experiencias de participación. Sobre todo porque yo creo que todos ustedes que estamos en el mundo del arte, sabemos que el arte nos invita a que nosotros nos conectemos desde otras sensibilidades. Entonces también nuestras posibilidades de participación cambian. Que eso es lo rico, siento yo, y ese es el gran potencial de quienes estamos en este mundo. Porque yo me acuerdo en un momento de mi experiencia laboral con un grupo de mujeres, nunca me olvido puntualmente. Una mujer me dice como, estoy aburrida que me inviten a reuniones donde lo único que hay que hablar son de los problemas. Antes incluso de preguntarnos cómo estamos, nos preguntan cuál es el problema, cuál es la necesidad. Y eso a mí me hizo cambiar un poco la manera de entender justamente los procesos de acercamiento, las relaciones que se van construyendo en las experiencias de trabajo. Porque la vida no se reduce a problemas ni se reduce a necesidades. Si bien son importantes, pero hay otras dimensiones más que están allí. Y desde esta dimensión de lo artístico-cultural uno sabe y se da cuenta, ¿no? A veces uno hace pequeñas cosas y la gente está dispuesta a moverse, a reírse, ¿no?, a experimentar estos otros ámbitos que, vuelvo a decir, a veces de los ámbitos más duros no son considerados, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos que es de una práctica pedagógica.
¿ya? Hablamos también, alguien decía, lo decían también ustedes en la conversa previa, de lo innovador, ¿no? De lo innovador o innovadora que puede hacer nuestro programa, de que sea creativo. Pero aquí voy a hacer la salvedad de que en esta imposición a veces de lo innovador, a veces uno cree que tiene que ocurrírsele, ¿cierto?, la genialidad de la genialidad, y la verdad que la innovación no la vamos a tomar en ese sentido, ¿no? De este sentido más mercantil, en el sentido de que tiene que ser innovador para que tenga, ¿no?, alguna rentabilidad, para que tenga un valor agregado, ¿no?, en el mercado, sino que vamos a entender la innovación como que puede ser algo que ya se viene haciendo hace rato, ¿no? Pero que tuvimos que incorporar o introducir algunos cambios para que en ese territorio, en este tiempo, espacio y en ese contexto, ¿no?, produzca algo que no se ha producido antes. Y eso puede ser hasta, mira, en este sector, en este barrio, en esta organización, la gente está peleada, no se encuentra, hace rato que no conversan, y nuestro proyecto puede innovar en ese sentido, en producir espacios de encuentro y de diálogo, ¿no? Entonces, también las invito a revisar esta concepción de qué puede ser lo innovador, innovadora o creativo de nuestro proyecto, de nuestra metodología, porque tiene que ver con eso, con esos desplazamientos que nosotros queremos que sucedan, ¿no?, en el marco de nuestro proyecto, en ese lugar. ¿Ya? Por eso también a veces es importante que nosotros podamos compartir con otra gente, en este caso ustedes aquí en el grupo del diplomado, conversar cómo lo han venido haciendo, cómo están haciendo estas determinadas cosas en sus espacios de trabajo, en los territorios, porque eso puede inspirar, ¿no?, a otros, y en ese intercambio aparece lo innovador y lo creativo, ¿no?, en esa experiencia del compartir. Y la última dimensión, que yo creo que es clave también, tiene que ver con la y la coherencia, ¿cierto? Que ya no voy a redundar más en eso, pero a veces se nos olvida, ¿no?, lo pertinente, no solo del programa, del proyecto, sino, ¿cierto?, de la práctica en sí misma, ¿no? Ahí. Y aquí yo les puse me imagino que muchos de ustedes ya lo han conocido, este símbolo, ¿no? Este símbolo que es hindú, del budismo principalmente, que son estos espirales, que a mí me gustan mucho porque una lome, lo que significa en el fondo esta espiral, que tiene que ver, ¿no?, con esta metáfora del recorrido, de los recorridos que uno va haciendo. Y desde ese sentido mi invitación es cómo ustedes piensan la metodología. Profesora, Sí, adelante. es que no sé si soy solo yo, pero a mí no se me ha visto ninguna diapositiva, disculpe que la interrumpa. Tampoco. Ahí sí corrió recién una. Ahí. Ahora sí, ¿Cuál que gracias. Esa la era. veo? Sí. Y yo que la había hecho tan bonita. No, igual, gracias. De todas maneras se entiende lo que nos comparte, pero la PPT va a estar ahí en el curso, me imagino. Sí, ahí estaba. Hoy, ¿por qué no me dijeron antes? Ahí está, resumiéndolo. Bueno, entonces, para cerrar la idea de una lome, mi provocación hacia ustedes es entender la metodología con este simbolismo, ¿no? En este simbolismo de la espiral, en el que vamos recorriendo un camino, ¿no? Y como un recorrido, por supuesto que van apareciendo elementos que van a ir enriqueciendo esto que yo imaginé. Siempre cuando uno sale, viaja, ¿cierto?, va a cualquier lugar, uno sabe el destino. Uno dice, yo voy a ir a tal parte, quiero ir a tal lugar, ¿cierto? Y está bien tener esa dirección, porque eso va a ayudar a que yo llegue a ese destino. Pero el recorrido a veces es el que va a cambiar, ¿no? En el recorrido pasan cosas, en el recorrido voy encontrando gente, en el recorrido van apareciendo elementos que yo no había considerado. Y por supuesto que todo eso hay que ir incorporando como parte de una experiencia, pero como una parte rica de la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estoy planteando acá tiene que ver con entender la metodología en la gestión cultural en esta espiral. Y a veces, ¿cierto?, volvemos otra vez al punto cero y uno nunca parte de nuevo haciendo lo mismo, ¿no? La idea puede ser exactamente la misma, pero que hay un montón de otros aspectos que van cambiando. Por supuesto que el recorrido cada vez es diferente, ¿ya? Eso. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? Ahora que ya vieron la diapo, a lo mejor... Adelante. Sí, yo quería comentar algo, Dina, que a propósito de lo que tú mencionabas de metodologías participativas o de la coherencia o cómo llegar con
este pequeño gesto de innovación, ¿cierto? Yo creo que uno de los desafíos más importantes para mí en esto de implementar o ir desarrollando metodologías participativas es no irme como volando con un montón de ideas gigantes, cuando uno se da cuenta de que en verdad una buena metodología tendría que ser aplicada, pero con la menor cantidad de recursos inclusive, o sea, como que lo veo también así con la música, ¿no? Como que ya, si la canción suena con guitarra y voz, es como que, entonces, me cuesta poder sintetizar o poder cruzar las ideas o poder bajar esa creatividad para no entramparme o divagar en cosas magníficas, cuando una buena metodología tendría que ser tan sencilla como una pregunta generadora, una buena actividad. Y eso me cuesta, como que ahí en verdad agradezco mucho la bibliografía en torno a metodología participativa y al trabajo en equipo. Eso lo quería plantear. Qué bueno que lo hice. Yo debo decir que a mí, por supuesto, también me ha pasado lo que tú estás diciendo, ¿no? Uno a veces quiere que, por innovador, y además que la lógica voy a hablar aquí como de la industria cultural, en el sentido, digamos, de que uno siempre tiene que estar compitiendo ahí, uno cae en esa lógica, pues, de colocar todo y hacer todo. Y eso hace que efectivamente, ¿cierto?, se pierda el sentido y sobre todo el proceso, porque a veces hay contextos, vuelvo a decir, que uno puede estar haciendo la misma técnica un buen rato para poder llegar realmente a la profundidad que se necesita a veces. Entonces a veces uno pasa tan rápido por todo que te olvidas. Y eso hace que al final uno a veces termine súper agotada, súper desilusionada, dice, pues la gente no entendió, o porque aquí, porque acá, y en realidad es porque a veces no nos damos el tiempo de vivir, de encarnar, como tú muy bien decías, a propósito de que ese concepto hoy día, ¿cierto?, cobra mucha fuerza en términos de la experiencia, de que uno viva la experiencia. Y a veces las metodologías no están tan contrañidas, están tan apretadas que no dejan que encarnemos, ¿no? Encarnemos la experiencia. Yo me acuerdo aquí, solo para ir yo develando también mi experiencia, yo me acuerdo, y ustedes se dan cuenta que soy buena para hablar, entonces yo puedo hablar horas. Entonces, yo muy joven, muy ansiosa, entonces hablando mucho, porque para mí así entrar en confianza, para generar ahí que la gente pudiera abrirse rápidamente, muy entregada yo a mi trabajo comunitario, y me demoré un buen rato en darme cuenta la importancia del silencio en los procesos de participación. Y fue un aprendizaje que me llegó así como un ladrillo, entender que efectivamente a veces los espacios de silencio son un lenguaje y te están diciendo muchísimo, y también es participar. Entonces, requiere que uno vaya ampliando un poquitito ahí las concepciones de los procesos, ¿no? Y por supuesto eso es la metodología. Entonces ahora, cada vez me lo recuerdo, como hay espacios para el silencio. Está bien a veces que la gente, ¿no?, se demore en decir algo, se demore en opinar, y no ponerme entonces en esas vorágines de pasemos a otra actividad al tiro, hagamos otra cosa al tiro, porque mira, no está funcionando, ¿no? Rodrigo, adelante. Sí, hola compañeros. A mí, profe, yo este año aprendí sobre lo que dice usted, que hay silencios que son incómodos, que uno puede manejar, pero hay silencios que son necesarios, porque me pasaba lo mismo. Y me ponía ansioso, así como, estoy haciendo pésimo, esto está horrible, nadie quiere... Pero claro, como mi ansiedad, ahora yo digo, ok, esto es un silencio necesario, así que mantente callado. Y cuando tú dices lo incómodo, está bien, porque, dígame o no, o sea, a veces requerimos tener experiencias incómodas, porque ahí llegamos a lo profundo a veces, po. Si tenemos que sacar nuestra idea de que lo participativo, el consenso, que la gente esté feliz, esa es una imposición. Entonces, no, po, ¿ya? Bien, voy a avanzar porque acabo de ver la hora y me queda un montón de cosas que compartir con ustedes. Bien, voy. ¿Avanzó? ¿Están viendo la PPT? Sí, profe. Ya, entonces aquí como para armarles el bonito, porque mi idea es que ustedes tengan algo bien estructurado también, vamos a pensar entonces en estas 4 dimensiones a la hora de pensar una metodología. La primera es los enfoques, usted ya lo decía. Yo puse aquí un listado y muchos más, ¿ya?
pero puse para que ustedes sepan de que cuando hablamos de los enfoques, vuelvo a decir, no es porque estén de moda, sino que es porque en el fondo la misma realidad a veces me pide que yo escoja una perspectiva u otra, y eso tiene que traducirse después en el tipo también de actividades que yo voy a hacer, el tipo también, alguien hablaba de los indicadores, yo no me voy a meter aquí con eso porque lo van a ver en el módulo después, ¿no? Entonces me va a mí dar todo un aparataje de conceptos que yo voy a tener que traducir después en cuestiones muy concretas. Ahora, vuelvo a decir, no puedo ponerlos todos, porque ahí uno dice, bueno, aquí por la idea de poner enfoques para que quede bien o para cumplir con lo que están exigiendo pongo todo y al final no es nada. Entonces aquí normalmente uno puede pensar en 2 hasta 3 como máximo, no más, así como, ¿no? Y señalarlos, digamos, de por qué. No decir como, bueno, voy a ocupar el enfoque de género porque hoy día es una exigencia nomás y punto, no. Señalar por qué, ¿no? De manera muy breve, ¿cierto? ¿Por qué estoy incorporando el enfoque de género en mi trabajo, en ese sector, en ese territorio? Está aquí el de derechos humanos, los de derechos culturales también. Muchas iniciativas de ustedes que están hablando hoy día del acceso, de cómo todavía el acceso a ciertos territorios sigue siendo un tema, bueno, cabe de cajón que hay un enfoque que tiene que estar, ¿cierto? Sí o sí. En otros tal vez no, porque ya está a otro nivel ya de avance del desarrollo de las experiencias artístico-culturales. Entonces, ahí también empezar a reflexionar respecto a qué enfoque adquiere sentido en ese espacio territorio, ¿no? En el que yo voy a trabajar. Puse lo participativo porque vuelvo a decir, mi idea no es que ustedes digan, todo nuestro proyecto es una metodología participativa cuando en realidad vamos a ver que no es posible, digamos, ¿no? Y más bien es lo que vamos a ir construyendo de poco a poco y vamos a ir avanzando, sí, por supuesto, que esa es la idea, ¿no? En ese sentido. La animación sociocultural, está lo intercultural también, sobre todo, ¿cierto? Cuando estamos trabajando con pueblos originarios, población migrante, por supuesto que este enfoque nos va a dar otro punto de partida para entender cómo trabajamos las relaciones, cómo trabajamos el tema del poder, cómo trabajamos el tema de los reconocimientos, ¿no? Y el territorial también, porque por supuesto que devela el tema de la diversidad de territorios que componen a veces, sobre todo los proyectos itinerantes, cuando queremos cuestiones muy concretas. Entonces ahí ustedes van a tener que escoger, pero están ahí, digamos, y no tiene que ser al azar, ¿ya? Ahí para algunas pistas. Me quedo chiquitita ya la letra, ojalá que la vean bien. Después, cuando ya decidimos eso, ¿no? Esos enfoques, ¿no? Que a la base de esos enfoques está la episteme. Ustedes ya lo tienen más que claro. Las etapas o fases, ustedes también lo decían, el primer grupo lo dijo, hay etapas o fases, sí, porque tenemos que ordenar cómo. Entonces, yo puse acá como de lo más clásico y ir abriendo ahí también otras cosas. La más clásica es que uno siempre habla de que hay un inicio, un desarrollo, ejecución y un cierre. Eso es lo clásico. Ahí no está diciendo, no hay ninguna fase, no estamos diciendo si es participativo, no, solo las fases que están allí. Después ya empezamos a hablar, ustedes también lo decían, que podemos pensar como fases o etapas, ¿no? El diagnóstico, y ahí estamos diciendo al tiro que hay un énfasis, ¿cierto?, en cómo es que el diagnóstico no es otra cosa que decir, bueno, cómo está la realidad en ese momento en el que nosotros queremos trabajar. Por lo tanto, el diagnóstico, si bien va a levantar información de lo que ya se ha dicho, es muy del momento. Siempre es una radiografía de ese lugar, de ese territorio, que nos va a dar las pistas de cómo partir, ya en ese sentido. Hablamos de plan de acción, ¿cierto? Que ahí está el proyecto, el programa, hablamos de la evaluación, ¿sí? Ahí también hay tres etapas, también clásicas, que siempre se consideran. Después ya que empezamos a colocar algunos otros elementos que van a enriquecer las etapas o fases. Ya hablamos de la autoevaluación, por ejemplo, que lo veíamos en las metodologías participativas, que un punto de partida es la autorreflexión. Entonces, no siempre se incorporan, muy pocas veces, la verdad, como una etapa primordial, que es como, bueno, hagamos una autoevaluación respecto del colectivo que trabajar, con la gente con la que vamos a partir en este primer momento, ¿no? Del proyecto, del programa. Después una aproximación al contexto, se fijan que incluso va cambiando el lenguaje, entonces el lenguaje tampoco es al azar, porque tiene que ver también desde dónde yo estoy mirando, de dónde me estoy posicionando, ¿no? Siempre cuando hablamos como lo hablamos y aparece en los textos, si bien cierto la gestión cultural se viene nutriendo de todo el tema de la administración, de todas estas lógicas de planificación, no quiere decir que las vamos a adoptar de manera crítica. Entonces, desde allí también viene todo un arsenal de conceptos que, claro, obedecen a veces a la rama más ingenieril, y ustedes también el desafío es cómo uno se apropia de eso. Entonces también entender que los nombres de la etapa yo también los puedo cambiar,
para que se refleje aún más cuál es el sentido. Entonces, aquí la clave es que ustedes entiendan, bueno, a qué se refiere, o que lo mínimo, inicio, desarrollo, cierre, fin, vamos agregando cosas, pero luego yo puedo hacer este juego de conceptos para que refleje efectivamente, ¿no?, el espíritu de la propuesta que ustedes quieren realizar. Entonces ahí, por ejemplo, aparece el tema de la autoevaluación, aparece aproximación al contexto. En vez de hablar de diagnóstico, hablamos de aproximación al contexto. Algunos hablan, ustedes también lo decían, ¿no?, del tema del levantamiento de información. El diagnóstico siempre está en tensión como concepto porque es un concepto que derivamos desde el ámbito de la salud, pero la verdad es que hoy día ya se ha vuelto a llenar de sentido, así que tampoco pasa nada si ustedes lo usan, ¿no? Solamente los quiero llevar ese plano de que qué a ustedes les resuena más, ¿ya? Luego es cierto de que hacemos este proceso de evaluación de la realidad, de levantamiento, diagnóstico, de aproximación, etcétera, se plantea el tema de la co-construcción del plan de trabajo del proyecto. También ya aquí nos damos cuenta que hay un espíritu en estas iniciativas, ¿cierto?, de que no es que vamos a llevar todo dado, por supuesto siempre hay una idea que está preestablecida, siempre partimos de algo, tampoco es que vamos a sentarnos, hay gente que dice, bueno, si me están invitando para partir de cero voy a perder tiempo, entonces también uno siempre tiene una iniciativa, siempre hay una idea. Entonces, pero uno entiende que no la va a imponer o que se puede enriquecer, entonces ya hablamos de la co-construcción del proyecto, del plan, etcétera. Entonces, fijan las etapas, luego vamos a ver cómo cada etapa también se va a traducir a actividades, cómo vamos a, que cada una de estas que estamos planteando aquí va a dar cuenta, ¿cierto?, de pasos para lograr, en este caso la co-construcción, por ejemplo, el plan del proyecto, etcétera. Aparece la evaluación, ustedes lo decían, que si bien la evaluación aquí está, porque fíjense que las etapas siempre aparecen como si fueran lineales, pero la verdad es que no hay que entenderlas así, nunca olvidar el espiral, ¿cierto? Uno nunca, por ejemplo, aunque ya haya hecho el diagnóstico, uno nunca deja durante todos los programas, los proyectos, de estar haciendo ese proceso del que uno se está dando cuenta. Sobre todo cuando uno no es el territorio, ¿no?, y uno llega ahí, uno nunca termina de conocer la gente. O a veces uno la conoce en una dimensión, y a partir de cierta experiencia uno va experienciando capas más profundas de las otras personas, de los territorios. Entonces, la verdad es que estas etapas no es que funcionen de forma lineal y se cierren, sino que van funcionando, ¿cierto?, en la lógica de la espiral, todas al mismo tiempo casi. Ordenarla me permite a mí saber que voy avanzando, porque si no me quedaría, ¿cierto?, eternamente en una y no daría paso o no podría llegar hasta el final de lo que me estoy proponiendo. Y después también coloco acá otra como la autoevaluación, diagnósticos participativos, codiseños de plan de acción, evaluación. Y aquí incorporé otro elemento último que también aparece en las invitaciones a cómo vamos armando conocimiento en el ámbito de la gestión cultural, que es la sistematización, que es muy poco abordado todavía. Porque también requiere que uno incorpore herramientas. Yo espero que en algún momento podamos hacer un curso de sistematización porque igual es un trabajo bonito, pero requiere que uno incorpore algunos elementos para que le quede una sistematización, digamos, que efectivamente cumpla con este fin de la sistematización, que es generar conocimiento, ¿no? Y de ese conocimiento que se genera vamos enriqueciendo y vamos generando también, ¿cierto?, toda una historicidad respecto a cómo se hacen o se vienen haciendo las cosas en determinados territorios y sectores. Y bueno, la sistematización acá también puede adquirir distintos formatos, no siempre es un informe, puede ser audiovisual, puede ser distintas formas en las que se exprese estos conocimientos que se generan a la luz de las experiencias que vamos llevando a cabo. ¿Ya? Aquí en la etapa fase, vuelvo a enfatizar, ustedes son los que deciden cuántas etapas o cuántas fases, ¿no? Ustedes son las que deciden, una vez que ya entienden la lógica de por qué etapas o fases, de ponerle el nombre que quieran y sean creativos, ¿no? Hay gente que logra, ¿no?, plantear, yo me acuerdo de un proyecto que hicimos con el Caruquinca, cuando les mostraba el video, ese proyecto se llamaba Encuentro Cuatro Vientos. Entonces, al final, para mantener la coherencia, ahora es súper trillado eso, pero el 2004 era como, ¡ay, qué bonito pensarlo como un viaje y en este encuentro de los cuatro vientos! Entonces, cada viento era una fase, ¿no? Y era primer viento sur. Entonces, pónganse creativos y creativas. Aquí sí que desplieguen, porque la idea es que su metodología inspiren, ¿no? Entonces, si uno a veces se queda como en lo clásico, que no tengo nada en contra de lo clásico, pero la idea es que, ¿no?, ustedes también aquí se apropien de estas maneras de planificar. Y de su sello, ustedes lo decían ahí, tu sello, ¿no? ¿Cuál es el sello, el espíritu que está detrás de ello? Luego, por supuesto, pensamos en las actividades y cada fase tiene actividades. Y lo digo porque a veces también he visto proyectos que plantean etapa, fase y después
una lista de actividades. Y no queda claro si esa actividad a qué están tributando. Entonces las actividades en realidad no son un fin en sí mismas, sino que siempre están pensadas, ¿cierto?, en el marco, ¿no?, de una etapa, de una fase, y a veces hay actividades que se hacen en todas las etapas. Entonces es importante señalar allí dónde va esta actividad, qué es lo que va a permitir. Yo puse acá, yo sé que hay muchas más, pero yo puse algunas aquí que les ayuden a ustedes a pensar en actividades. Una, por ejemplo, todas las que tengan que ver con el tema de identificación ¿no?, de actores, de contextos, de recursos. Entonces, ¿qué actividades me van a permitir a mí en la fase, por ejemplo, inicial, identificar? ¿No? Y ahí yo puedo pensar, ¿cierto?, en un montón de actividades. Después están las actividades que me van a permitir a mí el tema de realizar, de ejecutar, ¿no?, de desplegar ya cuestiones concretas. Y aquí yo puse, está la difusión, que la difusión la puse como actividad, pero también podría ser una etapa, ¿no? Eso va a depender. ¿Se fija? Entonces aquí nada está dicho, aquí no hay que tener esa flexibilidad de pensar que, mira, si es tan relevante el tema de la difusión, en realidad lo voy a poner como una etapa más que actividades en cada una de las etapas. Entonces, nuevamente volvemos aquí, va a depender del territorio, del contexto y de la temporalidad, lo que va a decir qué es más importante o no, o los énfasis que va a tener mi propio programa. Puse acá, por ejemplo, tertulias, ¿no? Como parte de actividades de realización, tertulias que también podría hacer yo para la primera fase, para conocer, cuando estoy recién en la fase en que quiero que la gente se conozca recién, entonces ahí hay algunas actividades que yo puedo ir incorporando. Hablamos aquí de las reuniones, registro, y nótese que yo puse realización 2 puntos, porque siempre pasa que se pone como al mismo nivel la actividad y la técnica, y hay una cuestión muy de semántica, ¿no? Siempre aquí ponemos un sustantivo, identificación de actores, la técnica es mapa de actores, ¿sí? Ponemos aquí, por ejemplo, realización de talleres, la técnica en los talleres, pero cuando está planteada como actividad, siempre le voy a colocar, ¿cierto?, la palabra sustantivo que me denota la acción, que eso es una actividad. Ya, ahí como yo sé que ustedes las conocen, solamente vuelvo así para ordenar. Y técnicas puse algunas y montones, yo puse como, tal vez no las que están en el mundo de la gestión cultural, entendiendo que a lo mejor ustedes están más familiarizadas con eso. Entonces puse las que vienen más del mundo de las ciencias sociales, de los ámbitos de la planificación, ahí está el FODA, el árbol de problema que acaban de ver, entrevistas, y entrevistas hay un montón, por supuesto, las cartografías, matrices de narrativa, etcétera. Puse técnicas lúdicas, entendiendo aquí, ¿cierto?, todas las que tengan que ver con el juego, las que vienen de la educación popular, etcétera. Lo expresivo creativo, ahí me acordé de la animación sociocultural, etcétera. ¿Ya? Eso ahí. ¿Alguna pregunta en este sentido? Voy medio rápido porque quiero ver, vamos a ver algunas técnicas puntuales que quiero profundizar, pero nunca tan rápido como para no escucharles. No sé si les ayuda, si les clarifica este esquemita que les hice. Adelante, Alejandro. Sí, de hecho, clarifica mucho lo que está exponiendo, de alguna manera hace que todo sea súper coherente y ordenado. Y en ese sentido, una pregunta un poco práctica, yo generalmente voy revisando la misma presentación que presenta el profe para ver mejor y todo. Y la presentación que se subió para la clase de hoy no es la misma. No. Entonces, en relación a eso le iba a preguntar, profe, si Sí, se va a reactualizar, si nos sí. puede hacer llegar la presentación, porque está súper buena. Por supuesto que sí, y no es la misma, porque la que tienen ustedes es la del año pasado. Y por supuesto que a mí me pasa que a la medida que los grupos cambian, uno va agregando cosas. Entonces esta parte nunca la dejo al tiro porque va a depender de cómo yo voy sintiendo el curso. Pero la comparto, eso no es ningún problema, ustedes la pueden usar, copiar, todo lo que ustedes quieran. Siempre que se acuerden de mí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos entonces. Sí. Gracias, gracias. Sigo entonces. Ya. ¿Ven? ¿Se me cambió la PPT o no? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ya que hicimos la vuelta a la metodología, el énfasis ahora son en las técnicas, ¿sí? Que es lo que me interesa también para que se queden con cosas muy concretas, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de técnicas participativas aplicadas a la gestión cultural.
Para mí, la verdad, la mayor parte de las técnicas son participativas, porque en la medida que ya involucra a otros, ya estamos movilizando, ¿sí? Entonces, ahí quiero hacer esa salvedad, ¿sí? Las técnicas siempre en este ámbito son participativas, ¿sí? Y aquí, más que nada, para ir situándonos, ¿no? Vamos a entenderlas, a las técnicas participativas, como herramientas educativas. ¿Se fijan? Porque hablamos también de que la metodología es una práctica pedagógica. Las técnicas también esconden, ¿cierto?, este componente de lo educativo, ¿no? Porque son provocadoras de la participación, pero de la participación que no es el dato, no es el número, ¿no? No es la cosa ahí, ¿no? Sino que pensada siempre, ¿no?, para la reflexión y el análisis, recogiendo los objetivos, los aspectos objetivos y subjetivos de esta práctica, ¿no?, y de la realidad. Y por lo tanto va a tener que siempre movilizar a la persona, movilizar al colectivo, al grupo, ¿no?, en ese sentido. Y cuando digo movilizar la reflexión, no siempre tengo que llegar al tiro que la gente diga lo que tenga, lo que está pensando. Volvemos un poco a lo que hablábamos recién del silencio. A veces, cuando uno, ¿cierto?, algo te hace sentido, algo te provocó, requiere un tiempo también para que uno lo elabore, ¿cierto? Siempre el cuerpo se nos adelanta, el cuerpo percibe antes que incluso nosotros podamos llegar a ponerle palabras a eso que estamos sintiendo. Entonces también pensar que nuestras técnicas hay que darle ese tiempo, espacio, para que efectivamente las personas, al vivenciarlas, al encarnarlas, puedan luego traducirlas en palabras. Entonces no pasa nada cuando a veces uno pregunta y hay silencio, o a veces a lo mejor hay que pensar en las técnicas del silencio, para que efectivamente después nosotros podamos llevar a palabras aquello que acabamos de ver o de vivir, de experiencia, ¿no? Y aquí puse esta cita de Freire solo porque encuentro que es muy provocadora, cuando nos plantea, bueno, conocer, ¿cómo conocer? Para conocer, a favor de qué y de quién conocer, y por consiguiente, contra qué y contra quién conocer, son cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas, que nos son planteadas por la educación en cuanto al acto de conocimiento. Entonces, fíjense, yo encuentro que es muy provocado porque nos sitúa al tiro a que las técnicas siempre están asociadas, vuelvo a hablar, a lo educativo, en el sentido de que hay un conocimiento allí, ¿no? Un proceso del conocer que se moviliza. Y en ese sentido, entonces, a ver si me pasa la otra diapo. Ahí está. Vamos a ver, hay más, pero yo aquí las agrupé así para efectos pedagógicos para ustedes. Por supuesto, las pueden discutir, porque no es que hay gente que las agrupa de otra manera, ya dejo claro eso, no es que sea esto lo único. Yo las agrupé en este sentido. Hablamos de técnicas que están en el ámbito de las dinámicas de grupo, que esto es como bien de la educación popular, ¿no? Y hablamos de esto de las dinámicas porque lo que quiere es eso, dinamizar. Hablamos de técnicas de visualización, y ahí vamos a entender todas estas que tienen que ver con las cartografías, lo que me permite a mí, concretamente, ¿no?, ver, observar. Entonces hay técnicas que están en ese sentido. Hablamos de técnicas de comunicación, ahí me quedo al revés, y que tienen que ver siempre con técnicas que van a permitir que la gente exprese, las entrevistas, los foros, un montón de otras que están allí y que lo que buscan específicamente es que la gente hable, ¿no? Recoger el reporte de los sujetos, ¿no? O de las sujetas. Y también están las técnicas de observación, que en ciencia social hablamos de campo, y que son fundamentales y no se incorporan a veces tanto en el ámbito de la gestión cultural. Pero son muy nutritivas, muy nutritivas. Entonces vamos a ver algunas en estos ámbitos, algunas que yo creo que ustedes pueden ir incorporando. Yo sé que algunos de ustedes ya la han incorporado, entonces los que la han incorporado pueden ir también opinando ahí de su experiencia. Yo puse fotos de mis experiencias con algunos estudiantes, con algunos dirigentes, para que ustedes también vayan ahí, es gráfico, para que uno también vaya viendo, mira, por ahí, así se ve. Bien. Entonces planteamos las técnicas de dinámicas de grupo. Y aquí, como les digo, algunas, están los juegos de roles, ¿no? Que vienen de la educación popular, pero que en el ámbito de la gestión cultural agarraron mucha fuerza cuando empezó a mezclarse con el tema del teatro imagen, con el teatro foro, aquí Augusto Boal,
Los brasileños tienen harta experiencia en eso, los colombianos también, y funcionan de muy buena manera cuando uno a veces, por ejemplo, quiere que la gente discuta o se vea confrontada a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, a veces imágenes o estatuas, como algunos también hablan, ¿no? Si ustedes se fijan ahí en una de las fotos, estamos con un grupo de jóvenes y lo que están haciendo son imágenes, se planteó como un concepto y eso fue lo que ellos graficaron. Y a partir de eso, ¿no? Toda una discusión en función de lo que se percibe, de lo que tratar de interpretar. Entonces ahí aparece mucha información muy rica que después nos permite justamente ir avanzando en esto que estamos hablando de las reflexiones, de los conocimientos, etc. Entonces porque a veces, cierto, nosotros pensamos que preguntar es suficiente y a veces necesitamos otros elementos que funcionen como disparadores o como diría Foucault, como dispositivos que provoquen, ¿no? Porque no llegaré a hablar a veces necesito ciertas condiciones, ¿no? Condiciones en términos de que cuando no conozco a nadie, ¿no? Por supuesto que hablar frente a otro a veces no es tan fácil, hay gente que les cuesta más, que les cuesta menos, o también uno a veces no sabe qué decir porque no desconoce, ¿cierto? Si es un espacio seguro, si es un espacio en el que voy a poder ser escuchada, etcétera. Entonces, a veces necesitamos incorporar algunos dispositivos, ¿no? Que nos ayuden a que el diálogo se dispare, o también de llegar a un nivel más de profundidad y no quedarnos como a la cosa de cómo les gustó, no les gustó, qué piensan, ¿no? Y requerimos a veces ir a otros planos de profundidad en las discusiones, en las conversaciones, ¿no? Y ahí puse las tertulias de nuevo. A mí me gusta el tema de la tertulia, que es una cosa muy de otra época, pero que yo creo que hay que recuperar estos espacios, ¿cierto? Del compartir, del pasarlo bien también, porque allí se teje, allí surgen ideas, se reactualizan las relaciones. Entonces, a veces, ¿cierto? Dejamos poco rato para la tertulia, para el conversar, incluso a veces cuando pensamos los coffee break, los cafés, los dejamos cortitos y a veces allí sucede casi todo. Entonces, también entenderlas que pueden ser actividades que requieran pensarlas muy bien. Los juegos, etcétera, ¿sí? No sé si se me ocurre alguna otra en esta como técnicas que vayan en el ámbito de las dinámicas del grupo. Adelante. Incluso algo tan simple como una pregunta abierta puede ser gatillante para dinámica de grupo. Claro. Y algo que todos tengamos en común, hacer una pregunta que sea, que a todos nos haya pasado, que tengamos en común como personas. Y Sí. eso puede gatillar la conversación y entrar en confianza. Tal cual. Ahora, lo que tú dices también requiere que quien va a hacer la pregunta tenga esa habilidad. ¿Ya? Y a veces, no sé si les pasa, yo me acuerdo así, yo más joven, a mí me daba mucho nervio a veces tener que plantearme frente a mucha gente, decir cosas, ¿no? Entonces también entenderse, reconocerse uno también, y por eso hablábamos ahí en la metodología de que uno sepa cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, y también uno lo disfrute, pues. Entonces a veces uno requiere incorporar otras cosas que te vayan permitiendo que una misma se vaya soltando frente a ciertas cosas. Y que eso es lo bonito, siento yo, por eso yo me quedé como, o me fui cada vez profundizando más como en el mundo del arte como estrategias de intervención social, porque lo interesante es que hace que uno se exponga, no te quedes detrás de la grabadora, no te quedes detrás del cuaderno campo, no te quedes detrás del escritor, tenés que exponerte ahí. Si yo voy a hacer alguna técnica dinámica de grupo, la primera que tiene que exponerse es la que va a dar las indicaciones para hacer esa actividad. Y eso es. Y si no me sale bien, dejar de pensar que, chuta, me equivoqué. No, porque fíjense que, a propósito de toda esta reivindicación hoy día de las pedagogías, de que hay otras maneras de entender, de aprender, el error es súper bueno, porque si uno a veces ve que alguien se equivocó, significa que si yo me equivoco no pasa nada. ¿Me entienden? Entonces también entender allí que la experiencia humana es mucho más holística. Rodrigo, me perdí el orden. Rodrigo, adelante. Sí, profe. A mí me gusta harto también la técnica de los mapeos colectivos. Lo aprendí mientras estudiaba pedagogía, pero súper inocentemente con mi equipo armamos un mapeo colectivo del colegio, del espacio físico del colegio con perspectiva de género. ¿Ya? Y claro, los niños tenían que poner emoticones, como asociando emociones a espacio.
y la información que levantamos fue súper interesante, más allá de lo obvio que uno sabe, ¿cierto? Como por experiencia, porque, por ejemplo, los niños asociaban la felicidad al patio, las chicas asociaban el miedo al patio. Y se reducían a pequeños espacios en el colegio, entonces todo el espacio público estaba asociado a los chicos, y era muy interesante ver también cómo a propósito de esa información nosotros teníamos que intervenir el espacio. Pero ahora que estoy trabajando con otras poblaciones que son estigmatizadas con la población seropositiva, me gusta trabajar las geografías corporales, porque claro, hablar desde el cuerpo y mapear el cuerpo de manera colectiva genera un espacio interesantísimo. Entonces, por ahí me gusta que todos estemos en el suelo, así con un mapa, pintando, dibujando, poniendo como señales, y luego se discute y se levanta mucha información. La Pau, mira, te hace, no, ¿ves? A eso voy con que uno se va apropiando de las técnicas y esa es lo que yo quiero que ustedes más entiendan, apropiársela. Entonces, aquí estamos revisando algunas, pero que son como para que uno diga, aquí, por aquí voy a ir, pero luego ustedes se apropian. Y Rodrigo, ya vamos a ver las cartografías, pero efectivamente a mí me fascina trabajar, creo que es una cosa que nunca ha pasado de moda. Yo me acuerdo si aprendí a hacer primero mapas parlantes y voy a avanzar. Pero ese es un mundo que uno puede trabajar mucho rato desde allí. Bien, voy a avanzar. Ahí vamos. Ahí. ¿Ven esta? ¿Ven la de las matrices? Sí, profe. Ya. Entonces también están aquí, ¿cierto? Las matrices que tienen que ver, y se usan mucho cuando yo quiero levantar información, pero también en el desarrollo de las iniciativas, y que no es que tenga que hacerlas solo el equipo ejecutor o yo que estoy a cargo del proyecto, sino que incluso las puedo hacer con la misma gente. En un momento yo estaba trabajando en un colegio en Padre Las Casas con chicos de la enseñanza media, se armó un grupo de teatro y estábamos haciendo un proceso de reconstrucción de la historia del sector donde estaba el colegio. Y las matrices las llenaron los mismos chicos y chicas. Entonces fue súper interesante porque también vuelvo a decir, aquí la técnica es pedagógica también, ¿no? Entonces a ellos también les abrió un mundo de volver a observar sus territorios, sus espacios, los que se mueven cotidianamente, pero ¿no? Al agregar estas matrices les permitió develar cosas que ya daban por obvias, por sentado, que nunca habían puesto atención. Entonces las matrices son muy útiles porque levantan información, pero sobre todo para el que levante la información es darse cuenta de cosas, ¿ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos, ustedes pueden hacerlas como se les antoje. Aquí, por ejemplo, se estaban observando los espacios, ¿no? Las matrices en función de los espacios. Entonces aquí se señalaron las esquinas de las calles, los parques, los negocios, en este caso puntualmente los mini markets para diferenciarlo de los supermercados más grandes, los pasajes porque se había limitado esa zona que se quería ir. Y después acá vemos, ¿cierto?, que colocamos, bueno, sujetos, fíjense para el lado, sujetos, acciones, características, sensaciones. Podrían colocar emociones, en esa época todavía no se hablaba con tanta fuerza del giro afectivo, hoy día sabemos que las emociones tienen un lugar importante en los procesos del conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la esquina hablamos, bueno, ¿quiénes están allí en la esquina? Y ellos colocaban allí, yo coloqué algunas cosas para, si no me va a salir gigante la diapositiva. Y colocaron jóvenes, también colocaron jóvenes y también jóvenes consumidores, ¿no? Y observaban eso. También uno puede colocar horarios aquí. Ustedes, como les digo, son sus matrices, ustedes incluso pueden construirlas con las mismas personas. Rodrigo, que estaba hablando de su experiencia con los chicos del colegio, con los mismos grupos con el que estaba haciendo la cartografía, podrían haber hecho las matrices, como qué a ellos les parecía interesante observar, o luego que identificaron estos espacios en la cartografía, llevarlo a matrices, ¿se fijan? Entonces, bueno, tiene un mundo de posibilidades. Aquí la creatividad de ustedes, de uno como gestor del proyecto es clave. Decimos que acciones, fuman, conversan, coloqué aquí acá algunas características, que esas esquinas colocaron algunas son oscuras, feas, pocos transitadas, etcétera, sensaciones, miedo, inseguridad, diversión, encuentro, bueno. Se fijan, hay un montón de elementos que se pueden ahí. El de los negocios, que ahí es súper interesante, que hay una geógrafa, la Alicia Lindo, una vez tuvo una investigación que hizo en México ella hizo todo un seguimiento respecto a lo que pasaba en los minimarkets, los negocios de barrio, bueno. Lo digo porque a mí me fascinó leerla, pero bueno, ahí estamos ahí. Entonces, por ejemplo, hay habitantes del barrio, ¿qué hacen allí? Acciones, conversan, compran, intercambian informaciones, etcétera. Aquí salió el Cupuchenteara, también apareció, yo no lo puse aquí, pero aparecía también en la matriz originaria.
Características, la mayoría se conoce, espacios pequeños y medianos, más caseros, debería haber dicho ahí, etcétera. O sea, más caros, perdón, que eran más caros a propósito pero que efectivamente la gente igual optaba por ello. Sensaciones aparece como cercanía, confianza, cordialidad. ¿Se fijan? Entonces, las matrices que no siempre son tan usadas, en el ámbito de la gestión cultural, vuelvo a decir que nos abren un mundo para volver a apropiarnos de ese territorio, ¿ya? De ese lugar donde queremos estar, y lo podemos hacer, vuelvo a decir, con las mismas personas que vamos a trabajar. A veces una instancia, un taller, puede ser las matrices, y después las vamos llevando, ¿no? Y podemos ir incorporándole cosas, etc. Me acuerdo en esta experiencia que les hablaba de trabajar con los chicos del colegio, era de una semana para otra. Entonces, durante todas las semanas ellos iban llenando su matriz, la mía que iban al colegio, ¿no? El recorrido que iban haciendo. Entonces, hay mucha información que puede salir ahí que después va a darnos a nosotros esto que decimos de, oye, la pertinencia, oye, que sea un proyecto que hable del contexto, que nutra allí, ¿sí? Bien. Ahí hay otra, solo para graficar. La ven, ¿cierto? Avanzó. Solamente para que ustedes vean otras posibilidades, ahí aparecen aspectos, sujetos, contextos, espacios sociales, contenido, etcétera. Uno hacia el lado puede colocarla, por ejemplo, momentos, suponiendo, por ejemplo, que hacemos una matriz que vamos a ir desarrollando en el transcurso que dure el proyecto, por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando a veces como procesos de memoria, igual como poner ahí distintos momentos históricos, sociales, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, solo para inspirarlos, que ustedes las matrices las pueden diseñar a partir de sus propios objetivos e intenciones. Y aquí están las técnicas de visualización, y aquí está lo que decía Rodrigo. Las cartografías vienen a estar dentro de este ámbito, de las técnicas de visualización. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿por qué? Porque decimos que son mapas, ¿no? O yo aquí escogí principalmente los mapas. Y decimos que son de visualización porque buscan la representación de algo. Por supuesto, hablamos de una representación simplificada, porque no es que vamos tampoco, también ser honestos con eso, o sea, siempre vamos a conocer una parte, un aspecto, pero también hay algo interesante, que también vamos a conocer lo que la gente quiere que nosotros conozcamos, lo que los sujetos quieren que nosotros conozcamos. Y eso también es súper interesante entenderlo, que a veces nosotros en esta lógica de querer conocerlo todo o de generar espacios de confianza, queremos conocer aquello que la gente no quiere que nosotros a veces conozcamos. Y tenemos que aprender a ser respetuosos de esos, ¿ya? De que hay cosas que son de los territorios, ¿no? Hay cuestiones que nunca vamos a saber, nomás está bien. ¿No? También aquí hablamos, ¿cierto? Porque se llaman técnicas de visualización porque buscan describir desde la mirada de los sujetos, ¿no? Las significaciones y las valoraciones que ellos hacen de su propio entorno. Entonces queremos acceder a eso, no es el mapa por el mapa. Como bien decía Rodrigo, por ejemplo, el patio lo asociaban al medio, tal espacio era más de mujeres, etcétera. En el fondo, es cierto, el lugar está ahí. Lo que queremos acceder a cómo ellos significan esos espacios, cómo son valorados, y por lo tanto, desde allí, cómo son apropiados, ¿no? Cuando uno se apropia de algo porque uno despliega prácticas ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante, o esa información nos va a entregar los mapas y las cartografías. También es porque hay intercambios participativos, generalmente no se hacen en forma colectiva, y eso es lo rico de eso, ¿no? Y lo otro interesante, y que para mí esto, como le digo, es clave, es que cada vez que nosotros hacemos alguna técnica de visualización como los mapas o las cartografías, lo que vamos a hacer es que se desnaturalice el territorio y su dinámica. Vuelvo a decir, como yo no sé cuántas veces he hecho cartografías, pero siempre aparece que la gente, las personas dicen como que ya hace tanto tiempo, o no me había dado cuenta, o nunca lo vi, o esto cambió, no me había dado cuenta que esto ha cambiado tanto en tan poco. Entonces, son técnicas que permiten que uno haga ese quiebre y vuelva a estar muy presente con el espacio y con el territorio, ¿no? En ese sentido. Y ahí también hay. Yo puse estas fome, pero también comentarles tal vez en un momento me acuerdo estar trabajando en Halcones, cerca de Ovalle, con las comunidades, que es súper interesante, porque son comunidades que son agrícolas, que no son indígenas, pero que siguen teniendo propiedad colectiva de la tierra.
Y trabajamos ahí en un momento, hicimos una cartografía, como era un proyecto de teatro comunitario, que buscaba la reconstrucción de la memoria. Me acuerdo que teníamos un diseñador teatral, el Keno Delgado. Y lo que hicimos fue que partimos trabajando en cartografía, en mapas individuales. Después lo trabajamos en una dimensión colectiva y el Keno hizo una gran tela en la sede social que estuvo allí los 4 meses que duró el proyecto. Entonces la gente cuando iba llegando a las sesiones de trabajo, cada vez que llegaba iba colocando, aquí está mi casa, iba pintando, colocando. Y cada vez que iban, en esa que uno se espera, entre uno y otro, que lleguen, no más, porque uno viene de aquí, el otro de allá, etcétera, o incluso a veces cuando iban, estaban los chicos, los niños, y se aburrían, se iban a veces a la cartografía, porque siempre estaba allí dispuesta con pinturas, pinceles, y entonces iban cada vez como, hoy día hice, no sé, pues hoy día pinté a mi gato, hoy día pinté mi planta, o me di cuenta que ahora tengo aquí, y iban agregando cosas, y se armó algo tan bonito que al final eso fue lo que se usó como telón de fondo del montaje teatral. Entonces, les digo eso porque la cartografía no se agota en una instancia. Y a veces perdemos la riqueza de la técnica por hacerla rápido, ¿no? Entonces, adelante, Rodrigo. No, terminemos porque me gustaría contar una experiencia igual cortita, pero... Cuéntala, si ya está bien. Ya, en Ecuador yo estuve en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito exponiendo y cuando nos mostraron este centro había un mapa y el rostro de personas. Nosotros preguntamos qué es eso, ¿cierto? Como hay un mapa y el rostro sobre las personas. Un artista, gestor, fue también a trabajar con una comunidad de adultas mayores que se dedicaban a tejer. Esto estaba cerca del territorio donde estábamos nosotros trabajando. Y nos contaron como un poco cómo se hizo esa cartografía, pero esta persona le preguntó a las señoras qué podían decir de ellas mismas a esa edad, como que las caracterizaba, y él hizo un grabado de ellas, ¿cierto? Como con serigrafía. Ahora, él también descubrió que a ellas les gustaba bailar mucho, como que se juntaban a bailar, entonces, y esta es la parte que yo me puse a llorar cuando que se súper sencillo esas cosas, pero básicamente en la ceremonia de cierre del taller gestión que él había realizado, puso una madera gigante, bien grande, que era el porte del soporte, con tinta. Entonces las invitó a bailar y puso música, estaban todas bailando las señoras sobre este soporte, y luego al final del baile, de la danza, levantan la madera y la presión de los pasos de los pies del baile había grabado sobre el mapeo que ellos habían hecho sus rostros. Entonces eso estaba expuesto y claro, como parte del proceso terminaba también ahí dignificando a estas personas y yo quedé así como, wow, esto es increíble, me gustaría poder alguna vez que se me ocurra algo así, porque claro, como yo me imaginaba que habrán sentido esas señoras en ese momento cuando después del cierre de todo el proceso que habían llevado colectivamente, queda eso como obra de arte en el museo, ¿cierto? Entonces, ejemplo para mí... O sea, qué bueno que lo compartes, porque eso es llevar la experiencia a otro nivel. Entonces, imagínate cuando uno devuelve en ese sentido, ¿no? Lo que está ahí es que estamos diciéndole a la gente, mira, que hay una experiencia que importa, hay trayectorias de vida que son valoradas. Entonces, es llevarla a otro nivel, ¿no? Y además con una belleza, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo que yo alucino con esas cosas, igual, cuando uno ve que esa experiencia... Sí, porque la gente a veces pasa que dice, pero ¿qué voy a decir yo? O como que siente que sus experiencias de vida no han valido la pena. Me ha pasado, lo digo, sobre todo con mujeres a veces, que dice, pero mi vida ha sido de tal manera. Entonces a veces poder elevar eso, llevarlo a otro nivel, ahí uno dice, pues, ahí hay un sentido ético, político, ¿no? Llevar esa experiencia, más que a veces el gran espectáculo, es como elevas eso, ¿no? Bien. Sigo porque creo que me quedan como 7 minutos. Bueno, aquí hay otras técnicas que tienen que ver, esto se usan harto en las metodologías participativas a secas, que son los diagramas o flujos temporales. Después ustedes pueden buscar harto ejemplo en internet también, que en el fondo es cuando uno quiere, por ejemplo, a veces develar ciertas maneras de cómo se viene haciendo cosas. Aquí hay uno, yo busqué este nomás para no que fuera como simple. Aquí lo que se quería ver cómo se hace el café en tal parte. Pero se pueden hacer de cómo justamente se ha venido haciendo, por ejemplo, para la gente que trabaja como con artesanos,
de cómo se ha venido haciendo, por ejemplo, todo el proceso de recolección de la pita o cuando los orfebres, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿cierto?, llevar visualmente cómo se hace todo este proceso de creación, ¿no?, de los sujetos y a un flujo. Y es súper interesante porque también permite darte cuenta de todo lo que implica, ¿no?, de todo lo que implica, y por lo tanto hay un proceso, una manera de valorar también ese proceso de creación que hay, ¿no? Y que además se sitúa en un territorio, ¿sí? Entonces, diagramas y flujos, ¿no? Aquí el mapa parlante, que también es una técnica que les digo, esto del mapa parlante se hablaba antes de cuando estuvieran tan en boga las cartografías, y eso, es lo mismo que la gente está haciendo un mapa, y el mapa no es lo más importante, es en el fondo que pongamos a que la gente converse, ¿no? Hable. ¿Cuál es la habilidad? Es que yo tengo que ser capaz, yo digo, a quienes facilitamos ese proceso, tengo que ser capaz de tener muy claras las preguntas, ¿no?, o los ejes, porque también vuelvo a decir, a veces no son tantas, son 2 o 3 máximo, y con eso es suficiente, porque en realidad te das cuenta que la medida que la gente comienza a hacerlo, se la apropia y empiezan a aparecer cosas que tú ni siquiera consideraste. Entonces, no tomarlas de manera instrumental, ¿no?, acrítica, sino que entender el sentido más profundo que queremos con la técnica y dejar que la gente se exprese a partir de eso. Entonces uno después va como orientando ciertas cosas, pero dejar eso. Lo otro bueno a veces es que, lo digo también a propósito de que es importante que uno entienda que aquí empieza a aparecer como la intimidad del grupo, del territorio. Entonces a veces cuando no somos de ahí, está bueno a veces dejarlos un rato solas y solos, para que hagan esto. ¿Sí? Entender eso. Y a mí me costó también entenderlo, como buena trabajadora social lo quería saber todo, pero está bien allí de considerar esos elementos, ¿no? Aquí estas son otras cartografías que no les voy a alcanzar a explicar, pero era alucinante, porque aquí hay un montón de dimensiones. Es de una amiga que tengo que trabaja en Francia y estaba en un proyecto de metodologías participativas igual. Bueno. Y aquí está la cartografía social, las definiciones un poco, y lo puse ahí para que ustedes de manera muy sintética tengan elementos para argumentar si quieren utilizarla, y ahí decir, pero ¿para qué? ¿Cuál era el fin? Y aquí ustedes pueden tener algunos elementos ahí. Sobre todo cuando a veces nos piden, ¿cierto?, en los proyectos de escribir las actividades, aquí ustedes pueden acordarse de este PPT e ir a buscar cosas ahí. Y aquí, por ejemplo, están dentro de las cartografías los mapas, y jugar aquí, capaz que los conocen, pero también se habla mucho de los mapas del pasado, los mapas del presente, los mapas del futuro. Y los del futuro son maravillosos, porque la idea es que uno siempre lo que siento es como a veces tenemos poco tiempo para soñar juntos. A veces nos vamos, ¿cierto? Nos quedamos, está bien la memoria, está bien, porque nos clarifica, nos llena de sentido, nos recuerda los orígenes, pero no es en sí misma, pues la memoria no hay que sacralizarla, siempre hay que pensarla, ¿cierto?, porque nos reactualiza y nos permite seguir avanzando, seguir construyendo. Entonces aquí los mapas del futuro, incorpórenlos, si no lo han incorporado, incorporen mapas del futuro, así como la ciencia ficción, si la ciencia ficción tiene su fin, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan lo que viene? ¿Cómo se imaginan el colegio? ¿Cómo se imaginan el sector? ¿Cómo se imaginan? Y que sueñen. Porque eso es lo que quieren con los mapas del futuro, ¿no? Más allá si es real o no, si es posible o no, es primero conectarnos con eso que a veces perdemos en esta vorágine de la cotidianidad, ¿cierto? De soñar. O como diría don Juan, el soñarnos juntos. ¿Ya? Así que vayan ahí con esos juegos. Bueno, aquí también mapas temáticos, porque podemos hacer de todo. Solamente vuelve así para inspirarlos y las múltiples posibilidades que tienen las cartografías, ¿no? Mapas ecológicos, de relaciones, de actores, de conflictos, mapear los conflictos también. Es súper bueno eso, porque a veces uno, ¿cierto?, en la gestión cultural, a veces uno piensa que hay que hablar como de las cosas positivas nomás, po. Y a veces está bueno abordar los conflictos. ¿Cuáles son los conflictos de aquí, de acá, los que aparezcan, lo que la gente sea capaz de denunciar? Sabemos que no los va a decir todo a veces, pero ya poder expresar o ya poder decir hace bien, ¿no? Y nos da una entrada para poder después ver. Ni siquiera hay que pensar en resolver nada, a veces hay que enunciar nomás.
¿no? Bien. Eso era lo que yo tenía para compartir hoy día. Lamento si fue rápido o rápida, pero son las 8:29, lo logré. Así que ahora abro el micrófono, les pido sí que a lo mejor demos un par de minutitos más para escucharles, para si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de algo que yo no haya explicado bien o no hayamos alcanzado, me la digan y ver la manera en cómo a lo mejor les puedo mandar otro material, etcétera. Así que abro el micrófono para escucharles ahora, si les hizo sentido, si o en realidad ya lo venían haciendo, estuve, como dicen mis estudiantes de ahora, yo jugo, profe. María Loreto, adelante. Sí, dos cosas quizás que quizás están en el material complementario, realmente no lo sé, pero lo dejo aquí por si acaso. Una de ellas me llamó la atención el tema de las preguntas, claro. Quizás debe ya existir algún instrumento, material, manual que un poco nos guíe con respecto a esa elaboración de las preguntas que son tan claves. Y lo otro quizás la metodología misma de implementación, como quizás una de ellas que aparezca la secuencia como de cómo se transita para llegar a ese resultado. Ya, la planificación. Pero yo entiendo que lo van a ver, mira, lo van a ver en el otro módulo. Como van a trabajar con el proyecto concreto, lo van a ver con el otro módulo. Por eso la idea es que con el módulo anterior, el mío más el otro, al final ustedes van a tener una propuesta concreta y es la que vamos a revisar en esta jornada ampliada que decía Stephanie, para ver justamente cómo lograron engranar todo, ¿sí? Entonces eso ya más concreto lo van a ver en el módulo que viene, que colocar ahí, incluso después cómo se ajusta presupuesto, toda la cosa. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Se quedaron cansadas, cansados a lo mejor. María Belén, adelante. Más que nada quería agradecerle porque, bueno, en mi caso nos mostró la perspectiva de un gestor cultural que media y que acompaña. No tan solo que está ahí como creando proyectos o desde la metodología dura, como veíamos, sino que sale de eso y más que alguien que impone, es alguien que acompaña. Entonces se lo encontré demasiado bacán, muy bonito. Así que le agradezco mucho. Gracias, María Belén. Yo sé que tú estás en esa lógica, así que igual, qué bueno que encontrar acompañantes. Profesora, bueno, una cosa que señaló así muy al pasar, pero el trabajo de su compañera en Francia. Qué importante es tener vinculaciones y seguir alimentando la imaginación. Rodrigo también nos contó una experiencia vivida en un encuentro, todas estas instancias de participación en cuerpo, con otras comunicaciones más personales, de amigas, nos nutren y nos llenan un imaginario que puede ser después llevado a la ciudadanía, a las comunidades, y eso es súper importante. Yo antes no participaba en redes virtuales, y que yo estoy en un WhatsApp de un club de lectura, y verdad que a veces uno siempre tiene el tiempo y dispuesto, pero ciertas comunicaciones en el tiempo de manera amorosa, sistemática, hacen una gran diferencia en nuestras trayectorias en estos ámbitos culturales, así que es muy bonito también eso, es decir, y es una amiga que me mandó esto, me trae muy buena energía esa comunicación, y gracias por compartirla. Sí. Me hiciste pensar que, les cuento, una de mis directoras de mi tesis doctoral ahora, ella hizo entrevistas bailadas. En una investigación que hizo hace poco, hizo entrevistas bailadas. Entonces, imagínense, entonces les digo eso porque hasta hace poco era como, ciertas veces como, no, los que están más apegados al método duro, no, el arte por un lado, la esencial por otro, y no. Entonces, ya la gente está atreviéndose a crear, a hacer estos cruces. Entonces, a propósito de lo que decía María Loreto, las preguntas, y Pablo Freire lo decía, es un arte, aprender a hacer preguntas es un arte, pero también hay que atreverse a hacer las preguntas. Entonces empieza a preguntarte a ti mismo cuáles son las preguntas que tú tienes para ti misma, qué cosas te dan curiosidad, porque ahí aparecen.
Porque, claro, hay preguntas, uno puede tener un manual de preguntas, pero volvemos nuevamente a que los contextos son distintos, los sujetos son otros, entonces hay orientaciones que te sirvan, pero luego conéctalo con tu propia sensibilidad, con tu conocimiento sensible, de que uno sabe a veces, esas cosas que uno sabe. Los que somos del sur o del campo, por ejemplo, a uno de chiquitita le decían cuando iba a la casa de alguien, le llevaban a uno. Lo que le decía la mamá a uno cuando va a otra casa, por favor, no, calladita, te comes lo que te den. Entonces hay cosas que uno sabe, que tiene allí. Entonces vayan a su experiencia sensible, de que ustedes allí tienen esa intuición de saber qué preguntar primero, qué después, y se va armando este efecto de bola de nieve que uno dice en ciencias sociales y va apareciendo todo, ¿no? Bien, ¿algún comentario final ya para ir cerrando? Yo decirles que fue un gusto conocerles, escucharles además, me transmitieron mucha pasión, ¿eh? Me transmitieron como muchas ganas, así que agradezco eso porque no siempre es así y está bueno porque también a mí al tiro me motiva a otras cosas, así que qué bueno conocerles. Hay un montón de otras cosas que me hubiera gustado también conversar, pero se hace poquito, pero al menos siento que tienen ahí algunos elementos a que echar mano cuando estén ahí trabajando ya más concretamente. Así que espero haberles aportado en algo y que les siga yendo bien. Ya no queda nada, ya están en la final y deseo que les vaya muy, muy bien en todo, no solo en el diplomado, sino que en todo lo que vengan haciendo. Así que eso. No sé si ustedes quieren decirse algo entre ustedes, alguna cosa que quede ahí dando vuelta, reflexión, escucharles ahí. Quisiera comentar que hoy día participé con compañeros que no conocía, que no había tenido la oportunidad de dialogar, solamente los había escuchado, así que también fue bonita esa experiencia hoy día. Gracias. Qué bueno, enrédense. Muy bien. Vamos a transformar en una espiral amorosa de creación colectiva, participativa y propositiva, de cambio de nuevas realidades. Ah, me gusta. Otras dimensiones. Ah. Muy bien. María Belén, adelante. Bueno, yo siempre cuando tenemos trabajo en grupo les agradezco a los compañeros porque aparte de ustedes los profesores, el conocimiento adquirido de las mismas experiencias de los compañeros es gratificante y uno va sacando ideas también de ahí. Y lo otro que le quería preguntar, que para el trabajo final va a dejar instrucciones. Ya están en plataforma, entiendo, y la Stephanie me decía que está fijada para el 27 de octubre la entrega. Ahora el informe es un informe, pero es lo mismo que venían haciendo y ahora agregando algunos otros elementos más. Así que espero que lo disfruten, no lo vean como que la exigencia, sino que traten de incorporar y vamos viendo para que al final del diplomado ya estén mucho más claros. Así que eso es el informe. Agradezco, ya alguien me mandó el PPT por correo, así que espero el lunes tenerles todas sus retroalimentaciones para que sigan avanzando en sus proyectos. Bien, pues si no hay nada más que decir entonces, fue un gusto, que estén muy, muy bien, que tengan muy buena tarde, noche y buen fin de semana. Y ánimo. Un gusto. Igualmente, profe. Chao, profe, que le vaya súper.